la materia, ¿no? Pero antes de hablar de las enfermedades, vamos a seguir recordando la parte de semiología, ¿ya? Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, lo más importante es diagnosticar lo que tiene, ¿no? Para después poder poner un tratamiento. Y eso uno lo hace en base a una buena historia clínica, ¿ya? Si ustedes, mientras más datos recogen de un paciente, ustedes tienen más posibilidades de llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Esto se ha ido perdiendo mucho, ¿no? Con la tecnología, todos los médicos ya no preguntamos mucho al paciente, ¿no? Pues ya mandamos directamente todos los estudios, pero nosotros podemos diagnosticar con el interrogatorio a la mayoría de nuestros pacientes y hacer un diagnóstico primeramente presuntivo, ¿no? En general, la historia clínica tiene todos estos componentes, ¿no? Vamos a desarrollar uno por uno. La anamnesis, que es lo que uno recoge del paciente a través del interrogatorio. Obviamente después tiene que hacer el examen físico, hace una pequeña discusión diagnóstica donde el médico hace un ensayo diagnóstico de todas las posibilidades que puede tener el paciente, ¿no? Y después recién mandamos los complementarios a todos los exámenes que nos van a corroborar, por ejemplo, complementario, porque complementa lo que estamos pensando, ¿no? Yo no mando un complementario para diagnosticar, ¿no? Sin saber a dónde voy a dirigirme. O sea, yo tengo que mandar un examen en base a lo que yo estoy pensando. No le puedo mandar todo al paciente a ver qué sale, qué resultado, ¿no? Porque la medicina a veces es cara, ¿no? No puede mandar al paciente todos los estudios que existen, ¿no? En este caso en cardiología. Tienes que complementar lo que estás pensando y mandar estudios que te van a ayudar a lo que tú estás pensando como diagnóstico, ¿ya? Y finalmente vamos a poner tratamiento. Todo eso está recogido en una historia clínica, ¿ya? ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque además de que le va a ayudar a usted al diagnóstico, es un documento legal. Si usted tiene un problema con un paciente, ¿dónde van a ir los fiscales a revisar la historia? ¿Qué hizo usted? ¿No? Por eso, todo lo que se recoge del paciente lo tiene que plasmar en una historia clínica, ¿ya? Ahí la importancia de conocer. Estos son todos los componentes en forma general de cualquier especialidad, ¿no? Para que puedan desarrollar. Vamos a empezar hablando de la anamnesis, que el sinónimo es interrogatorio, ¿no? El interrogatorio es fundamental, ¿no? Para un médico clínico, para llegar a un diagnóstico, ¿no? Es la piedra angular del diagnóstico, ¿no? El 90% del diagnóstico usted ya lo puede tener con un buen interrogatorio. Si usted interroga bien al paciente, es importante el preguntar todos los datos que usted le van a ayudar en su diagnóstico, ¿no? Y el paciente es el principal, ¿no? Es el sujeto principal que le va a brindar la información de lo que usted esté buscando, ¿ya? Y además, usted tiene que tratar de lograr un vínculo con el paciente. Si el paciente no se siente en confianza, pues no le da contacto, ¿no? Hay pacientes que no dicen, o esconden información, y así es más difícil llegar al diagnóstico. Tiene que lograr que el paciente tenga confianza con el médico, ¿no? Para que le pueda contar todos sus problemas. ¿Qué más o menos debemos recoger al interrogatorio, de la anamnesis, ¿no? Obviamente, en el caso de cardiología tenemos que recoger información para las enfermedades cardiológicas, ¿no? Antecedentes personales, es fundamental, ¿no? Preguntar al paciente de otras cosas que puedan padecer. Antecedentes laborales, a veces el trabajo determina el tipo de enfermedad, ¿no? De los hábitos nutricionales, ¿no? Es fundamental recoger. Y aunque estemos en cardiología, siempre hay que preguntar al paciente otra información de otros órganos. A lo mejor tiene una enfermedad, síntomas endocrinológicos, síntomas digestivos, etc. Todos nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Los hábitos personales, ¿no? Hábitos de vida, ¿no? La ingestión de fármacos, si el paciente previamente ya estaba medicado, ¿no? Siempre se le pregunta, pues no siempre el paciente llega por primera vez a un médico. A veces ya se vio con otros médicos o hace meses, hace días o hace años ya tomaba medicamentos, eso le va a ayudar al diagnóstico. Hasta por 20
pueden ser provocadas también por medicamentos. Hay respuestas secundarias al medicamento, ¿ya? Y en cardiología es fundamental los factores de riesgo, los famosos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? ¿Por qué llamamos factores de riesgo? Porque es la condición que tiene el paciente que lo hace propenso a padecer determinada enfermedad cardíaca, y es importante recogerlo, ¿ya? Y todos estos datos nosotros los tenemos que recolectar en un orden cronológico, porque usted es el que dirige el interrogatorio al paciente, no se puede perder. El paciente puede ir contándole a usted de forma desordenada, usted debe dirigir el diagnóstico, ¿no? En forma cronológica, desde cuando empezó los síntomas hasta cuando llegó a usted, para que usted no se pierda, o sea, siga el hilo de la información, ¿ya? Y eso es fundamental. A veces uno se pierde en el diagnóstico, el paciente le cuenta una cosa, le cuenta otra cosa y usted no encadena. Tiene que tener un orden cronológico desde cuándo empezó hasta que llegó a usted, cómo se siente el paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo en cardiología? Los factores de riesgo cardiovasculares son factores modificables y factores no modificables, ¿ya? ¿Por qué se divide así? Porque hay factores de riesgo que son innatos de cada paciente que no los podemos modificar. Por ejemplo, la edad, la raza, el sexo, eso no podemos modificar. Como médicos no vamos a actuar en modificar su raza, su edad, ¿no? Son factores de riesgo no modificables que están presentes. Por ejemplo, un paciente de 70 años tiene más, por su edad, tiene más riesgo de tener hipertensión que un joven de 20, ¿no? Bueno, la edad es un factor de riesgo. El sexo, ¿no? La herencia, son factores que no los podemos modificar. Acá les he puesto los factores que son modificables, que como médicos podemos modificar en un paciente para disminuir su riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Y el factor de riesgo fundamental es la hipertensión arterial, ¿no? Que vamos a ver la próxima semana. Todo de la hipertensión arterial es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial. La diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, sedentarismo, todos estos factores de riesgo, mientras más tenga el paciente, ¿no? Más probabilidad tenga de tener una enfermedad cardíaca. ¿Está bien? Estilo de vida, etc. Entonces, en cuanto a la sintomatología, ¿qué debemos recoger, ¿no? El paciente, cuando va a un médico cardiólogo por una enfermedad cardíaca o un médico o otro médico, va a ir fundamentalmente por 5 síntomas fundamentales, le llamamos síntomas cardinales, ¿no? Uno, que es la disnea o falta de aire. Otro, el dolor precordial, las palpitaciones, el síncope y la cianosis, ¿no? Esos son los 5 síntomas cardinales que si el paciente no nos los cuenta, debemos preguntarle. ¿Usted tiene disnea, tiene palpitación? No pueden faltar estas preguntas, ¿ya? Entonces, el paciente que viene con falta de aire, igual, como tenemos que preguntar en orden cronológico, no siempre el paciente llega como llegó usted, ¿no? Al principio él tenía falta de aire a los grandes esfuerzos, a los medianos, ¿no? Y la falta de aire fue progresando. Primero eran los grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos, se cansa nada más de peinarse, digamos, ¿no? O sea, todo eso hay que ir preguntando cómo fue progresando esa falta de aire, ¿ya? Y llega un momento que el paciente ya no se los esfuerzos, tiene un reposo, y eso se llama ortopnea. Ortopnea es cuando el paciente tiene falta de aire y adopta cierta posición para mejorar ese síntoma. Se llama posición ortopneica, pero está echado de la falta de aire, tiene que inclinarse, digamos, es una posición ortopneica. El paciente ya adopta cierta posición para mejorarse. O aquellos pacientes pueden llegar el grado más grave o un poquito grave de falta de aire, es la disnea paroxística nocturna. Esto es el paciente como si tuviese una crisis de asma, por las noches se levanta fatigado, con falta de aire, con necesidad de respirar. La falta de aire lo despierta de forma abrupta y después probablemente hace una posición ortopneica y se mejora, ¿no? Y a lo mejor no llega al hospital en ese momento. Pero ya la forma más grave es el edema agudo del pulmón,
cuando el paciente ya no